Muy buenos días, espero se encuentre bien. En este video veremos el tema Segunda Guerra Mundial. Fascismo. El fascismo es una ideología y un movimiento político que surgió en la Europa de entreguerras, creado por Benito Mussolini. El proyecto político del fascismo es instaurar un corporativismo estatal totalitario y una economía dirigista. Su base intelectual plantea la sumisión de la razón a la voluntad y la acción. Aplica un nacionalismo fuertemente identitario con componentes victimistas o revanchistas, lo que conduce a la violencia contra aquellos que el Estado defina como enemigos, mediante un eficaz aparato de propaganda. Nazismo. Nazismo es la contracción de una palabra alemana, que significa nacionalsocialismo, y hace referencia a todo lo relacionado con la ideología y el régimen que gobernó Alemania de 1933 a 1945, con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Adolf Hitler. La Alemania de este periodo se conoce como la Alemania nazi. Comunismo. El comunismo es un tipo de organización socioeconómica, caracterizada por la propiedad en común de los medios de producción, la ausencia de propiedad privada sobre el trabajo, la inexistencia de clases sociales, de mercado y de Estado. El comunismo como proyecto de socialización de los medios de producción surgió en el siglo XVI, bajo la forma de diversas utopías basadas en el colectivismo agrario. Marxismo. El marxismo es el modelo teórico explicativo de la realidad compuesto principalmente por el pensamiento desarrollado en la obra de Karl Marx, economista, filósofo y periodista revolucionario alemán de origen judío, quien contribuyó en campos como la sociología, la economía, el derecho y la historia. La serie de pensadores que complementan o reinterpretan este modelo, tradición que va desde el coeditor de Marx, Friedrich Engels, hasta otros pensadores como Lenin, León Trotsky, Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci y Georg Lukács. Por lo tanto, es correcto hablar de marxismo como una corriente del pensamiento humano. Socialismo. El socialismo es un sistema social y económico caracterizado por el control por parte de la sociedad, organizada con todos sus integrantes, tanto de los medios de producción como de las diferentes fuerzas de trabajo aplicadas en los mismos. Se define como sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. El socialismo implica, por tanto, una planificación y una organización colectiva consciente de la vida social y económica. Capitalismo. El capitalismo es un ordenosistema social y económico que deriva del usufructo de la propiedad privada sobre el capital como herramienta de producción, que se encuentra mayormente constituido por relaciones empresariales vinculadas a las actividades de inversión y obtención de beneficios, así como de relaciones laborales tanto autónomas como asalariadas subordinadas a fines mercantiles. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: los aliados, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética; las del eje, Alemania, Italia y Japón. La Segunda Guerra Mundial inició el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Alemania a Polonia, y concluyó el 2 de septiembre de 1945 con la rendición incondicional de Japón ante los aliados. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, marcada por hechos de enorme repercusión histórica que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto, y el uso, por primera y única vez, de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad. Antecedentes. En Alemania e Italia, el Tratado de Versalles generó grandes odios por la humillación que sufrieron Alemania e Italia. Mussolini en Italia aprovecha la situación para asumir el
el poder y instaurar el régimen fascista. Hitler asume el poder e instaura la dictadura nazi en Alemania. En España, se inicia la guerra civil liderada por Francisco Franco, quien recibe apoyado de Hitler y Mussolini. En Japón, apoyados por Alemania e Italia, invaden a China. En Rusia, desea recuperar provincias perdidas en la Primera Guerra Mundial como Polonia y provincias bálticas. Desarrollo de la guerra. Hitler reclama e invade a Polonia bajo el pretexto de que había población alemana. Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania. Hitler ingresa a Francia por la frontera de Bélgica y toma París. Ante esta situación, Francia firma un armisticio, en donde las 3/5 partes del territorio quedarían en manos de los alemanes. Muchos franceses no aceptaron la situación, por los que el general Charles de Gaulle organizó el movimiento llamado Resistencia Francesa. Alemania atacó a Inglaterra, sin embargo esta recibió ayuda de los Estados Unidos, y además tenían una poderosa flota naval. Alemania suspende el ataque a Inglaterra ante las pérdidas humanas y materiales. Los alemanes invaden a la Unión Soviética, sin embargo, debieron enfrentar dos situaciones. Los soviéticos queman los campos de agricultura para evitar que los alemanes obtuvieran alimentos. El invierno se adelantó con temperaturas inferiores a los 40 grados bajo cero. Los alemanes no pudieron tomar Moscú, y por su parte los soviéticos obligaron al ejército nazi a rendirse. Por su parte, Winston Churchill, primer ministro inglés, y Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, firmaron la Carta del Atlántico. Japón ataca la base de Pearl Harbor en Hawái. Estados Unidos declara la guerra a Japón y se une a los aliados. Los aliados preparan la invasión a Italia, para lo cual debían tomar Túnez al norte de África, cruzar el Mediterráneo, apoderarse de Sicilia y pasar a Italia, donde conquistaron Roma. El nuevo gobierno se rindió e Italia es derrotado. Los aliados liberan a Francia. Por su parte, la Unión Soviética logran liberar Rumania, Bulgaria, Yugoslavia y Polonia. Hitler se suicida y Alemania es derrotado. Sin embargo, los aliados continúan con la lucha contra el Japón en el Pacífico. Los ataques de los aliados y los norteamericanos se concentraron en contra de los japoneses. El presidente de Estados Unidos, Truman, decidió usar la bomba atómica en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Japón es derrotado. Consecuencias de la guerra. Murieron más de 61 millones de personas. Destrucción de infraestructura y ciudades importantes, principalmente de Europa. Cambio en las fronteras de un gran número de países europeos y asiáticos. Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas ONU es la mayor organización internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 por 51 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas desde su sede en Nueva York. Los Estados miembros de las Naciones Unidas y otros organismos vinculados deliberan y deciden acerca de temas significativos y administrativos en reuniones periódicas celebradas durante el año. Nuevo orden económico mundial. Los acuerdos de Bretton Woods son las resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, realizada en el complejo hotelero de Bretton Woods, Estados Unidos, entre el 1 y el 22 de julio de 1944. Allí fue donde se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. Bretton Woods trató de poner fin al proteccionismo del período de 1914 a 1945, que se inicia en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Se consideraba que para llegar a la paz tenía que existir una política librecambista, donde se establecerían las relaciones con el exterior. En los acuerdos también se decidió la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional,
usando el dólar como moneda de referencia internacional. Banco Mundial. El Banco Mundial es una organización internacional especializada en finanzas que depende de las Naciones Unidas. Se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Está integrado por 189 países miembros. Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es una institución internacional que en la actualidad reúne a 189 países y cuyo papel, según sus estatutos, es fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, contribuir a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes entre los países miembros, y eliminar las restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial, infundir confianza a los países miembros poniendo a su disposición temporalmente, y con las garantías adecuadas los recursos del fondo, dándoles así oportunidad de que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional, para acortar la duración y aminorar el desequilibrio de sus balanzas de pagos. Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio fue establecida en 1995, tiene su sede en Ginebra, Suiza. La OMC no forma parte del sistema de las Naciones Unidas, y tampoco de los organismos de Bretton Woods como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Administra los acuerdos comerciales, es un faro para negociaciones comerciales, supervisa las políticas comerciales y da asistencia técnica y asesoría. El mundo de la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se polariza y se divide en dos ideologías que se oponen una de la otra: el comunismo o socialismo, propuesto por la Unión Soviética, y el capitalismo propuesto por Estados Unidos. Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo y deportivo iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el llamado bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque del este liderado por la Unión Soviética. Su origen se suele situar en 1945, durante las tensiones de la posguerra, y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética con la caída del muro de Berlín en 1989. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y política. Conflictos de la Guerra Fría. La Guerra de Vietnam. Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia intenta recuperar sus territorios en Vietnam, pero el presidente de Vietnam, Ho Chi Minh, con la ayuda de Rusia, expulsa a los franceses de su territorio. En 1954, Estados Unidos no permite que se realicen elecciones en Vietnam e interviene para evitar que Ho Chi Minh siga en el poder. Aquí inició la guerra. Vietnam, con ayuda de Rusia y China, logra expulsar a los invasores estadounidenses y gana la guerra. La Guerra de Corea. En 1950, Corea estaba dividida en dos partes. El norte estaba influenciado por ideas comunistas y apoyado por Rusia, y el sur estaba influenciado por ideas capitalistas con apoyo de Estados Unidos. El norte intentó invadir el sur, pero el ejército de Estados Unidos detuvo el ataque. Esta guerra duró 3 años y en 1953 se firma la paz, quedando el territorio dividido en Corea del Norte y Corea del Sur. La Revolución China. Después de la Segunda Guerra Mundial, mediante una revolución, Mao Zedong y los campesinos comunistas se apoderaron de todo el territorio de China. Con la intervención de Estados Unidos, el expresidente Chiang Kai-shek se refugia en la isla de Formosa y se funda lo que hoy se conoce como Taiwán. Muy bien, con esto llegamos al final de este video. En este video iniciamos hablando de conceptos importantes como fascismo y nazismo. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Por último, hablamos de la Guerra Fría y sus diferentes conflictos. Gracias y que esté muy bien.